al máster Javier Castilla Gómez. Es ingeniero industrial y máster en automática, electrónica e informática industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado su profesión como ingeniero de investigación más desarrollo en empresas del campo de las aplicaciones médicas, RGB Medical Device y aplicaciones médicas Quasar AEQ. También ha sido ingeniero de I+D en aplicaciones de física de partículas en la Unidad Electrónica del Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, participando en los proyectos DES, PAUT, CSTD y DESPET. Actualmente trabaja en el tema de biosensores inteligentes para la salud en el Hospital Los Madroños de Madrid, con la empresa Integra, como responsable de investigación más desarrollo. Algunos de sus temas de interés son el desarrollo de antenas de resonancia magnética, desarrollo de equipos de estimulación magnética craneal y gestión de desarrollo y tecnología en instalaciones médicas. Le damos la bienvenida. Por favor, proceda, máster y Javier Castillo Gómez. Bueno, pues ya me he presentado y aquí, por ejemplo, podéis ver la antena de resonancia magnética de la marca Siemens que tenemos en el Hospital de los Madroños. Mi empresa la empresa se llama Integra, pero bueno, nació de lo que es la unidad de investigación del Hospital Los Madroños. Entonces, somos empresas distintas, pero trabajamos conjuntamente en el hospital y desarrollamos muchas cosas para el hospital, para otros hospitales, que es la diferencia por la que hemos hecho otra empresa. Y bueno, os voy a dar así a modo de índice pues lo que quiero un poco hacer en la presentación, ¿no? Vamos a desarrollar unos objetivos. Quiero introduciros lo que es el concepto de resonancia magnética, aunque para no pisar un poco al ponente que viene después, me gustaría darla pues como simplemente unas pinceladas, ¿no? Y centrarme en lo que son las antenas de resonancia magnética, las ventajas que estas tienen y presentan, y luego intentaremos entre todos sacar unas conclusiones. Vale. Lo primero que quiero es captar vuestra atención. Espero que a través de internet sea posible, pero bueno, aquí tenía varias opciones. Yo creo que ya he captado un poco la atención cambiando de ordenador, pero bueno, yo no sabía si utilizar alguna serie de palabras. Yo creo que con que básicamente me aviséis si me duermo debido al cambio horario, yo creo que con eso, y no ser el primer ponente que se duerme, me bastaría. Sí que ya, dejándonos de bromas, quiero enseñaros lo que es un poco el concepto de la resonancia y algunos conceptos como son la frecuencia del Armor, para meterme ya, de hecho, en lo que son las antenas de resonancia magnética. La idea que yo quiero trasladar a todo el que escuche esta ponencia es que es necesario tener unos buenos conocimientos para poder afrontar el mercado laboral y el futuro que nos viene encima. Quizá la resonancia magnética sea el aparato más complejo que hoy en día podemos encontrar en un hospital, pero lo que pasa es que es el más complejo ahora, pero vamos sin duda a un camino donde cada vez todo va a ser más complicado y vamos a tener que adaptarnos al futuro que viene. Y entonces espero animaros a que podáis, lo primero que os guste, que tengáis curiosidad por avanzar en todos vuestros conocimientos y que luego lo veáis recompensado con un mercado laboral agradable para la gente que se prepara para la tecnología que nos viene. Bueno, a modo de resumen, esta transparencia la he querido poner porque siempre vemos en los periódicos, ¿no?, de repente que, bueno, pues le han dado el premio Nobel a fulanito de tal y no sabemos bien qué ha hecho, pero está ahí. Pues sí, pues esto, pues aunque parezca una tontería, es importante. Aquí tenéis a todos los que han hecho posible, bueno, hay muchos más, pero bueno, estos son a los que les han dado el premio Nobel. Los que han hecho posible que ahora en muchos de nuestros hospitales tengamos unos aparatos para ya avanzaremos luego, para poder estar más cerca de sanar las personas y hacerlo con más garantías. Entonces, fijaros que ya desde 1944 Isidor Isaac Rabin
fue el primero que empezó a hablar del concepto de resonancia magnética y hacer los primeros test, y por eso le dieron el premio Nobel de Física. También a Felix Bloch y Purcell, unos años después, pues por toda la teoría de las medidas de campos magnéticos en los átomos, pues otra vez les dieron el premio Nobel de Física compartido. Y algo muy importante, también a un premio Nobel de Química, que fue el primero que más o menos consiguió una medida ya, pero de la química, ¿no? de las moléculas, para hacer un método de espectroscopía que fuera válido para la resonancia magnética. Y por último, ya de medicina. O sea, ya fijaros qué cantidad de gente se ha tenido que juntar, o qué cantidad de técnicos, y me he olvidado muchos otros, como Latterbury y Mansfield, que ya desde un punto de vista médico hicieron una interpretación y una visualización de lo que se podía sacar con la resonancia magnética para aplicarlo a la medicina. Madre mía, hay que usar el Google Chrome, me parece. Bueno, entonces, creo que nos hemos perdido en esta, ¿verdad? Os quería decir que tenemos una abundancia de moléculas de agua, ¿verdad? ¿Se ve todo bien? ¿Va saliendo la molécula de agua? ¿Hola? Sí, perfecto. Vale, bien. Tenemos moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua tienen lo que son dos átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno lo metemos en un campo y ahora debería de salir un vector, ¿no? Si lo veis, que se va a alinear con el campo. ¿Es así? Sí. Vale, bien. Entonces, lo que os estaba comentando es que este vector se va alineando con el campo, y entonces, pues no solo se está alineando, sino que además realiza un giro acompasado de precesión, que si veis, yo lo llamo peonza, pues tiene un giro, además de girar en una dirección del campo, cabecea con una determinada frecuencia. Entonces, las dos tablas que tenemos aquí son las que nos dicen ese núcleo, dependiendo de la magnitud del campo magnético que aplicamos, gira a una determinada frecuencia. Para el hidrógeno es 42,58 megahercios por Tesla. Para el carbono, pues es 10,71. Entonces, esto hace que nosotros, que vamos a tratar de resonar los átomos de hidrógeno, lo que consigamos sea que las máquinas tienen tal cantidad de campo magnético, que es por lo que se definen. Si veis aquí, en la frecuencia de trabajo del hidrógeno, pues están las máquinas las que se llaman ahora de bajo campo, de 0,6 Tesla, entonces la frecuencia de trabajo a la que se resuena son los 25,54 megahercios, un Tesla, ¿vale? Las de un Tesla a 42, las de 1,5, que son las que se denominan de alto campo, pero que ya se están quedando un poco atrás, a 63,87 megahercios, y ya las últimas que hay para diagnóstico, las de 3 Teslas, y las de 7 ya únicamente están por el momento para investigación. Entonces, ¿en qué se basa? El principio básico, que es lo que más me interesa que se entienda, es que nosotros tenemos un campo E formado por dos imanes y donde tenemos una cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es, sometidos en este campo de hidrógeno, vamos con una fuente de radiofrecuencia, vamos a meter lo que es una onda periódica a la frecuencia de trabajo que hemos hablado antes. Por ejemplo, para el caso más normal de 1,5 Teslas es una frecuencia de 63 megahercios. Y entonces vamos a proyectar esta radiación sobre las moléculas que en estas condiciones la van a absorber. Como hemos visto antes, la absorben y van a girar a una frecuencia determinada. Cuando cesa esta radiación, lo que ocurre, por supuesto, ya no vamos a estimularlas, pero ellas, ¿vale?, en su relajación van a transmitir una cantidad de radiofrecuencia, también en la frecuencia que hemos hablado, y es lo que vamos a escuchar. He puesto una radio para que entendáis que efectivamente vamos a tratar de escuchar, a sintonizar vamos a tratar de escuchar esta frecuencia que emiten las moléculas cuando se relajan, y esto es lo que es la antena de resonancia magnética. Esta señal que vamos a tener es diferente a la que hemos emitido.
Y entonces lo que hicieron, lo que hemos hablado antes, los premios Nobel Mansfield y Latterburg, fue tratar de ver, según esta frecuencia, qué tejidos estamos viendo. Entonces, para ver un poco la construcción, pues la transparencia ya las voy a pasar muy rápido, que es que tenemos, pues que en vez de un imán, lo que tenemos son solenoides. Los solenoides vamos a hacer que giren sobre sí mismos y los vamos a meter en lo que es la resonancia magnética. Entonces, cada uno de estos cuadraditos es uno de estos solenoides. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el tubo, aquí en la camilla es donde se pone el paciente, la camilla se mueve, se traslada hacia adentro y estos imanes nos van a crear el campo magnético que hemos visto antes. Y luego, aquí se dispone de unos generadores de RF que van a generar esta radiación emisora. Y entonces, ¿dónde vienen las antenas? Pues las antenas, me he excedido un poco, a ver si puedo volver. Las antenas vienen lo que son ya en el cuerpo del paciente. ¿Qué ocurre? Pues que para obtener una buena imagen tenemos dos necesidades. Lo primero es amplificar la señal y mantener la relación señal-ruido. Aquí a la izquierda tenéis simplemente una imagen de resonancia de una rodilla. Y entonces os he puesto aquí 3 tablas para que veáis un poco por qué explico la necesidad de mantener la amplificación de la señal y la señal-ruido. En la primera señal tenemos una señal de una amplitud 100 donde hay un pequeño ruido de 5 y lo observamos perfectamente. Sin embargo, si nosotros cogemos y ya en una señal de la misma amplitud metemos un ruido mayor, pues ya tenemos un poco de dificultades, pero bueno, seguimos viendo lo que pasa. Si ese ruido ya es muy grande, no vemos nada. Entonces, ¿para qué utilizamos una antena? Como veis aquí a la izquierda, esta es una antena de rodilla, que lo que hacemos es meter el cuerpo dentro. Nos estamos acercando a la región de interés. Estamos encima adaptando la forma al miembro que vamos a meter dentro y que queremos observar. Y a la vez, en la mayoría de estas antenas se está amplificando la señal. Por eso es necesario una antena de resonancia. ¿Nuestro objetivo qué es? Pues es cazar esta señal que emiten los átomos. Entonces, para ello voy a introducir el concepto de loop, ¿no? El loop es un camino cerrado de corriente, ¿vale? No es del todo cerrado, pero por aquí lo que vamos a hacer es hacer circular una corriente. Esto lo podéis ver aquí. Estos son loops de antenas que tenemos nosotros por aquí. ¿Veis dónde está el loop? Tenemos una señal a la que vamos a hacer pasar una corriente. También lo podemos ver en, por ejemplo, esto que es una antena de spine. Esto es la camilla. Debajo de la camilla tiene todos estos loops, ¿vale? Entonces, si os fijáis, como ve el cuadrado rojo, son círculos o círculos casi cerrados por donde vamos a hacer circular corriente. También lo podemos hacer con PCBs o Kapton. Por ejemplo, esta es una antena nuestra donde veis también cómo se van generando estos loops, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una antena de rodilla. Tenemos donde vamos a meter nuestra rodilla para que la vean y esta es una sección transversal donde podéis ver cómo estos loops en rojo rodean y abrazan al miembro para obtener la mayor cantidad de esta emisión que hacen los positrones de energía y recogerla. Aquí os voy a poner rápidamente una antena. Vamos a ver si somos capaces. ¿Se ve el vídeo por lo menos esta vez? ¿Veis? Es la cantidad de loops que tiene. Esto es una camilla. Por debajo nos parece que estamos sentados y estamos simplemente ahí tumbados, pero no, son todos los receptores que tenemos que van a conseguir una señal desde nuestros átomos de hidrógeno pues mucho más limpia que no de la de los receptores que están en la máquina. La máquina, el gantry, el círculo donde nos metemos, está lleno de receptores, pero son alejados. Entonces, ¿cómo se transmite la señal? Bueno, aquí lo primero que voy a poner es la única fórmula que he metido, que sí que la quiero meter por dejar claro que necesitamos una base matemática importante para cuando nos lleguen leyes como esta de Faraday, que no tengamos miedo y podamos abordarlas como si fuera una ecuación normal. Entonces, bueno, vemos que es una ecuación, la ecuación que nos dice que según se mueve... Bueno, vamos a desmontarla y vamos a ver lo que es. La parte izquierda nos dice que dependiendo de la corriente que metamos a través del loop, en un camino pues casi cerrado, vamos a hacer un campo variable, un campo magnético variable. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con nuestra señal, con nuestra antena. Esta es la RF emisora, que lo que hace es generar corriente a través de esos loops que hemos introducido antes,
para transmitir esa RF. Y las antenas que hacen en rojo, como podéis ver, es recoger esta cantidad de campo magnético variable y amplificarla para llevarla a la máquina de resonancia. Esta parte del emisor, pues aquí hacemos esta cantidad de corriente, se transmite y esa variación de campo magnético se vuelve a recoger en otro loop para volver a tener una cantidad de corriente que podemos luego digitalizar en la máquina. ¿Tipos de antenas de resonancia? Pues de todos los tipos. Es increíble la cantidad de antenas que podemos tener de resonancia. Pueden ser solo de recepción, solo de transmisión, unas nunca a la vez, pero unas transmiten y reciben a la vez. Pueden ser envolventes, como esta que vemos aquí de BirstGate, que lo que hace es simplemente hacer una especie de campo homogéneo. Y pueden ser antenas, fijaros estas que pequeñas, que son simplemente unos aros que se ponen igual para antenas de piel, para ver una especie de lunar o grano. Y aquí esta es muy curiosa, que es que, pues bueno, nosotros en la parte de reparación y tal, pues hacemos un rayos X a estas antenas y se ven perfectamente antenas que las podéis ver, cómo están los loops dentro, perfectamente definidos por el cobre. Por ejemplo, esta es una antena de cabeza que pues se pone en la cabeza, obviamente, y entonces podemos recibir, pues hacer un estudio del cerebro, de alguna información. Esta es una antena de Siemens de 32 canales, que es de las más altas, y esta, por ejemplo, es una que hemos hecho en nuestra empresa, que nosotros, pues bueno, hay gran cantidad de empresas que se dedican a trabajar para las grandes multinacionales de la resonancia, Hitachi, General, pero por ejemplo, no hay ninguna antena como esta que hemos hecho para un hospital parapléjicos porque esta antena es orientable. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de la gente pues, se tiene que estar más de media hora metido en una resonancia magnética y en este caso, para gente que igual ha tenido un ictus, nuestro hospital es un hospital especializado en ictus y no puede tener la cabeza en una posición normal durante mucho tiempo. Y se pueden ver aquí, ¿veis los aros? Pues tenemos de pie, de rodilla, como veis aquí, una de angio así como muy grande que te ve todo el cuerpo. Esta justamente para el hombro, las lesiones de hombro, o esta de loop simple. Entonces, ¿qué nos queda un poco para cerrar lo que es la imagen de resonancia magnética? Pues tenemos un PC, un monitor que controla unos gradientes, unas señales de RF, ¿vale? Los gradientes es una parte de los imanes que nos vale para saber exactamente en la posición en la que estamos. Se genera esta RF y luego desde las antenas vuelve la señal al receptor de antenas y un reconstructor de imagen. No me he querido meter en la parte de reconstructor porque es muy compleja. Es muy compleja, tiene un nivel matemático muy alto, pero simplemente vemos cómo van cogiendo todas las señales, las identifican exactamente de qué puntos son, saben qué tipo de tejido es y nos las muestran. Entonces, aplicaciones y ventajas que tiene la resonancia magnética nuclear. Pues no usa radiaciones ionizantes como los rayos X, con lo cual no se han descrito todavía ningún efecto adverso. Tiene una excelente resolución y un gran contraste para tejidos blandos. Unos rayos X suelen ser muy buenos para huesos, para algunas patologías, pero ya cada vez muchas patologías de tejidos blandos, de huesos, articulaciones, el cerebro, pues ya siempre te piden resonancia. Luego están las resonancias funcionales, que es como esta que veis aquí abajo, que es que al paciente se le hace una resonancia y se le pide que haga una determinada tarea. Y se van viendo cómo las diferentes zonas del cerebro van cambiando, bien con un contraste, y van trabajando unas o otras. Que bueno, que esto facilita tremendamente el diagnóstico de muchas enfermedades y es una herramienta pues para una operación de cerebro, te puede dar un mapa perfecto de lo que te vas a encontrar cuando igual hay que hacerle a alguien una intervención. Problemas, pues que los estudios son largos, hay que estar en una posición incómoda seguramente muchas veces, la claustrofobia de algunos pacientes a meterse en un tubo cerrado. Y bueno, pues como veis aquí en esta foto, que he querido a modo de broma, fijaros el problema que hay porque el campo es tan intenso que no se puede meter metales dentro de metales ferromagnéticos dentro de una resonancia. Fijaros como aquí han acercado una camilla y pues se ha pegado completamente. O sea, esto es una avería tremenda. Seguramente tengan que quitar y desmontar todo el sistema de refrigeración, cambiar el helio.
Bueno, es una desgracia. Y aquí os voy a presentar una imagen, ¿no?, de resonancia magnética. ¿Veis el vídeo? Fijaros cómo aquí esta línea verde nos da lo que es el barrido. O sea, se toma en los 3 ejes, pero podemos definir una línea, ¿no? Y aquí en un cerebro podemos ir moviendo. Ahora la línea está aquí. Por ejemplo, si la posicionamos a la altura, a ver si soy capaz, de los ojos, fijaros cómo en esta proyección vemos perfectamente las cuencas de los ojos, ¿vale? Entonces, cuando vamos moviendo, o sea, tenemos suficientes imágenes para tener una reconstrucción anatómica del cerebro perfecta, ¿vale? Fijaros cómo aquí ya, a ver, ¿vale? En esta otra, pues lo mismo, podemos ver, fijaros, desde la parte del oído, casi pegado, cómo vamos. Aquí lo que está haciendo el vídeo es avanzar en los cortes, ¿no? Se van dando distintos cortes y vais viendo, por ejemplo, a ver, aquí, si llegamos a la nariz, se me ha reseteado. ¿Vale? Eso es lo que decía, se ven las venas y en esta parte pues ya se va viendo el cerebro, el ojo, los dientes y ya podemos llegar, cuando estamos en el corte central, a la nariz. O sea, fijaros qué cantidad de información podemos tener. Y bueno, como conclusiones, a ver si no me he excedido mucho, es que os quería contar es que un entorno hospitalario es actualmente ya un sitio muy técnico, es un sitio que cada vez tiene más tecnología, es un sitio que necesita de gente muy cualificada para controlar esa tecnología, para repararla, para diseñarla, para adaptarla, que es un sector en expansión y que animo a todos vosotros a que estudiéis y que os interese y que os guste tener esa chispa, ¿no?, de que encima de, bueno, pues esto me gusta mucho y que podéis estudiar una carrera técnica que os sirva para adentraros en esto. He sacado un plano, lo que he podido averiguar, bueno, de los hospitales que tenéis al lado de vuestro instituto, que no he podido verificar que tienen centros de imagen de resonancia magnética, pero sí que en muchos sitios sí que he encontrado ya que se ofrecen, por ejemplo, aquí he encontrado en Guayaquil, en Quito, muchas resonancias INGEA y que es una cifra y unos recursos que van a ir siempre a más y que van a necesitar de gente cualificada, que le guste la tecnología y que quiera adentrarse al diseño, a la validación, al mantenimiento de esta tecnología que va a estar muy cercana. Será la tecnología que vamos a tener más cercana de aquí y en un futuro. Y pues después de todas estas cosas que han pasado, espero haber despertado un poco vuestra curiosidad y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando se hace una resonancia, ¿no es cierto?, de la cabeza, pongamos el ejemplo. Sí. Digamos, usted nos indicó un video en el cual podíamos ver que lo primero eran las venas y después se iba introduciendo poco a poco en el cerebro. ¿De qué manera, o sea, el diseño de la máquina o el automatismo logra captar o sea, la profundidad de lo que queremos ver? ¿Y cómo lo capta? Vale. Es que he ido un poco deprisa, pero bueno, la cosa es, son los gradientes. O sea, ahí había, voy a ver si soy capaz de compartir otra vez, aunque ya estamos aquí viendo cosas peligrosas. Hay unos gradientes que son unos, digamos, tenemos un campo grande, tenemos un imán de un Tesla y medio, que nos da una cantidad de campo
digamos, burda, ¿no? Muy, muy grande. Pero luego hay unas pequeñas bobinas que lo que hacen es generar un campo que va variando, un pequeño campo. O sea, igual tenemos un Tesla de un campo muy grande y luego, pues, igual 0,5, 0,5 mucho, 0,3, 0,2 Teslas que van cambiando. Entonces, por ejemplo, primero cogemos y excitamos un plano y tomamos la medida de ese plano, que no sé si algunos habéis hecho una resonancia, pero suena una especie de clac, 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 ¿no? Que son las bobinas conmutando. Entonces, primero se hace un plano y entonces la máquina ya sabe que ese plano que está excitando es solamente, digamos, de un plano del cerebro, de un corte que veíamos. Entonces, toma las medidas de ese corte y pasa al siguiente. Esos cortes se pueden configurar en la máquina, puede ser pues, que en una cabeza hagan 10 cortes, que 100 cortes, que más. Entonces, con eso, tú ya estimulas y posicionas exactamente, digamos, un corte. Luego, tiene otras bobinas que hacen el otro eje. Eso sería en un eje y tendrías un corte de un plano. Y luego, otra en otro eje, para que cuando tú estás recibiendo una señal de una antena, tienes perfectamente identificado qué pequeña porción, 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro cúbico, estás viendo. Luego todo eso se reconstruye y es lo que te da esos planos. Pero es una pregunta muy adecuada porque para gente ya que pues se mete, me gusta, pues lo ve. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, amenazo con poneros un vídeo que he traído, algunas cosas que me he dejado. Buenas tardes, noches, magíster. Yo tengo una pregunta. Sí. Usted nos explicó que con esta carrera sería bueno también, o sea, existe la posibilidad de dar mantenimiento a este tipo de maquinarias. Sí. ¿Qué conocimientos, aparte de la automatización y mantenimiento eléctrico, son necesarios para realizar el correcto mantenimiento de una máquina de resonancia magnética? Pues, a ver, la pregunta tiene tela. Se necesitan conocimientos de radiofrecuencia. ¿Dónde separamos la radiofrecuencia de la electrónica? El paso no es muy grande, pero hay que darlo. O sea, todos hemos hecho circuitos, ¿no?, que van hasta una cierta frecuencia y a partir de, por ejemplo, 100 megahercios o 50 megahercios, ya tenemos que tener unos conocimientos, digamos, más específicos de radiofrecuencia. En lo que es el mantenimiento, ya en una equipación médica de estas características hay mucho protocolo, me explico. Igual tú tienes unos conocimientos de matemáticas o de electrónica tampoco muy grandes y necesitas un curso que te diga cómo hay que cambiar una bobina de un imán. Y entonces, siguiendo el protocolo de cambio de bobina, no te hace falta ser un especialista. Pero mi experiencia es que las personas que se dedican a ver la máquina como algo que no quieren conocerla, no son buenos técnicos. Un buen técnico, cuando ve un error, si entiende la máquina y si tiene esos conocimientos de radiofrecuencia, si tiene unos conocimientos de electrónica, de automática, o sea, no, las cosas en una máquina tan compleja no están separadas. También es muy difícil tener un gran conocimiento de todo, ¿no? Pero los protocolos ayudan mucho. O sea, una persona que mantiene una máquina, a mí, por ejemplo, yo trabajo en antenas y las antenas, yo sé cómo van y veo mucha gente que mantiene máquinas que no sabe cómo funcionan. Sin embargo, a la hora de cambiar un imán o el circuito de helio de las máquinas, pues ellos tienen unos conocimientos superiores a mí en cómo hacerlo y cómo funciona. Pero ya tenemos que mantener conocimientos que te valgan para que los cursos que te den de mantenimiento de las máquinas los cojas a la primera, sean efectivos, entiendas que la pasa la máquina. No sé, entonces hay que estudiar y luego pues que para mantener son necesarios los cursos o bien del fabricante
o bien sí, más bien del fabricante, sobre todo. Listo, Magíster, muchas gracias. ¿Alguna más? Aquí tengo algunas. ¿Veis las slides? ¿Veis la presentación? ¿Estoy compartiendo la pantalla bien? ¿Es una pregunta? Sí. Vale. Sí. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, esta la hemos visto. Hay diferencias de cómo del tiempo, si utilizamos los tiempos de polarización en subida o en bajada, podemos ver imágenes pues que queramos específicamente ver la grasa de un color, de otro. Oye, interrumpirme si alguno tiene alguna pregunta, por favor. Aquí vemos otros tipos de antenas, ¿vale? Que también se adaptan. Esto es la manera de probar las antenas. Luego, en mi empresa, pues también nos dedicamos a otras cosas. Por ejemplo, estamos intentando que igual tendría que haber cambiado la charla a que fuera de exoesqueletos, pero estamos trabajando, testeando, no fabricando, testeando exoesqueletos de rehabilitación con imágenes, si soy capaz de poner esto, imágenes de sistemas de captura de imágenes. Y voy a quitar el audio. También trabajamos con imágenes analizando imágenes cerebrales, intentando buscar los píxeles. Y bueno, esto es mi hospital, con la doctora encargada de la rehabilitación. Espero que os haya ayudado la charla a tener curiosidad, saber que estoy seguro que lo podéis entender todo perfectamente, pero que, bueno, que además del conocimiento hay que poner un esfuerzo matemático para que os ayude a comprender todos estos aparatos que seguramente sean muy complejos, pero que los podéis ir analizando y desguazando perfectamente. Listo. ¿Alguna pregunta más? Si no es así, pues damos por finalizada lo que es el ciclo de preguntas. Y de paso, agradecemos al magíster Javier Castilla Gómez, de parte del Club de Robótica y Automatización de la carrera de Superior Tecnológica de Automatización e Instrumentación, por su tiempo y el tema de presentación. Por parte del club, le agradecemos mucho y procedemos con el siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Ánimo y os animo a seguir estudiando.